En este tema trataremos de sentar las bases para poder estudiar la historia del alfabeto latino y la evolución de las palabras latinas que se convirtieron en palabras de las lenguas romances a través de un largo proceso. Para abordar la evolución del latín al castellano, hay que tener en cuenta por un lado los aspectos que afectan al léxico, al vocabulario. Por otro los que afectan a lo que llamamos habitualmente gramática, con la división habitual de fonética, morfología y sintaxis. Los hechos lingüísticos son complejos y mostrarán una mezcla de varios de los aspectos mencionados. Comprender las bases de la evolución del latín nos ayudará a ampliar nuestro vocabulario, no solo en español, sino en todas las lenguas modernas, especialmente las románicas, pero además mejorará nuestra ortografía. En los primeros siglos de Roma, desde la fundación al siglo IV a.C., el latín era una lengua tosca, que apenas podía tener manifestaciones literarias o científicas, que tenía una extensión territorial limitada, Roma y algunas partes de Italia, y una población escasa. Era una lengua de campesinos. Después del período de dominación etrusca y la invasión de los galos, la ciudad fue extendiendo su imperio por el resto de Italia. A finales del siglo IV a.C. Roma se había impuesto a sus vecinos itálicos. Los etruscos dejaron su impronta en la lengua y la cultura de Roma, pero fueron los griegos, presentes en la Magna Grecia, quienes más influyeron sobre el latín dotándole de un rico léxico. Paralelamente a la expansión territorial de Roma, el latín se desarrolló como lengua literaria y como lengua franca, a la vez que el griego, que había tenido esta función antes. Desde el siglo III a.C., con Plauto y luego Terencio, hasta el año 200 después de Cristo con, entre otros, Apuleyo tenemos una forma de latín que no tiene ninguna variación sustancial. Acabamos de mencionar el hecho de que el latín literario tuvo una unidad importante a lo largo de los siglos. Esta variedad del latín es la que ha servido como vehículo a la literatura, la ciencia y el pensamiento que Roma nos transmitió. El número de autores y obras creció de forma exponencial. Aunque esencialmente la lengua en que se expresó este latín fue la misma, se distinguen diversas etapas que son básicamente estas. Latín arcaico. Comprende desde el comienzo de la literatura en el siglo III a.C. hasta el comienzo del siglo I a.C. A este período pertenecen entre otros, Plauto y Terencio, autores de la comedia latina, Enio, poeta épico y trágico, Catón autor de prosa, entre otros. Latín clásico. Abarca todo el siglo I a.C. hasta la muerte del emperador Augusto, acaecida el 14 después de Cristo. Son autores de este período Cicerón, César o Tito Livio, entre los escritores en prosa, Lucrecio, Catulo, Virgilio, Horacio o Ovidio entre los poetas. Latín posclásico. Llega hasta el año 200 después de Cristo, es la época de plata de la literatura latina. Entre los prosistas destacamos a Séneca, Quintiliano, Apuleyo y Tácito. De los poetas destacamos a Marcial y Juvenal. Latín tardío. Desde el año 201 hasta el siglo VII se desarrolla la fase que conocemos con este nombre. Los autores cristianos cobran cada vez más importancia con obras doctrinales y de otros tipos. Entre estos destacan San Agustín, San Isidoro de Sevilla, Prudencio o Tertuliano son buenos ejemplos. De los no cristianos destacamos a Símaco, Amiano Marcelino, Ausonio, etc. Latín medieval. En torno al año 600 el latín dejó de ser la lengua que la gente aprendía de sus padres, pero continuó siendo la principal lengua de la literatura, la ciencia, la doctrina y el pensamiento. En este período el latín sigue siendo la lengua empleada por Santo Tomás, por Abelardo, etc. Latín humanista y neolatín. Pero el uso del latín no se acabó con la Edad Media, los humanistas lo emplearon como medio de transmisión de su pensamiento como Erasmo de Róterdam, Tomás Moro o Antonio de Nebrija, así como los científicos y pensadores como Newton o Descartes. Al principio el latín carecía de riqueza expresiva, así que el latín comenzó a copiar algunos términos del griego, tomando como base el alfabeto griego.
Los árabes tuvieron mucho que ver en la historia del español, ya que en el siglo VII conquistan el sur de España y transforman de nuevo la lengua. Aproximadamente aportaron más de 4000 palabras a nuestra lengua. Cuando Castilla comienza a extenderse y se unifica su lengua, creando la lengua española, también hubieron aportaciones de las palabras indígenas, con la conquista de América. Ah, yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing, cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone, cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Ah, yeah. Well, let me think, what should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot and they all gotta share it. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone, cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yup, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you scared, you better run.